seréis como dioses. Esa es la gran mentira. Seréis como dioses. Luego el resto de mentiras modernas, liberales, de la libertad, igualdad, fraternidad, son mentirijillas derivadas de esa mentira primordial que es la de seréis como dioses, ¿no? Hola amigos, bienvenidos a vuestro canal de La Gran Mentira. Hoy vamos a hablar de una de las expresiones más preocupantes de la decadencia y putrefacción moderna, que es la cobardía. En toda sociedad tradicional se ha exaltado y se ha alentado el heroísmo, la valentía, la fortaleza, pero el mundo actual lo que alienta y lo que genera en los individuos es el victimismo, la queja, la debilidad y el desaliento. Vemos que, por ejemplo, aquí tenemos una encuesta que se produjo hace unos años y que todas las encuestas al final han venido ahondando en la misma tendencia. Estas encuestas se refieren a lo dispuesta que está la gente a nivel estadístico a sacrificarse, a morir por su país, ¿no? Y en estas encuestas, pues España es de los países peor clasificados. Por ejemplo, aquí tenemos un enemigo a las puertas que es Marruecos, que solo tenemos el salto del estrecho de Gibraltar, que precisamente lidera ese ranking. 94% de marroquíes, según la encuesta, según la estadística, están dispuestos a morir por su país frente a solo un 21% de los españoles. En esta encuesta, en la media es un 61%, es decir, España está harto por debajo de la media. Pero esa tendencia no es exclusiva de España, sino que es propia de todo el mundo occidental, porque vemos que en todos los países europeos ocurre lo mismo. Están todos alrededor del 20 y pico por ciento, incluso Holanda es el más bajo con un 15%. Precisamente esos príncipes holandeses que en el terreno político quisieron materializar la herejía protestante rebelándose contra Carlos V, esa Holanda donde vemos a las putas en los escaparates de los puticlubs y donde te puedes drogar en los bares, pues esa Holanda, solo el 15% de holandeses están dispuestos a morir por su país. Porque al final, ¿qué es el país? ¿Qué es la nación? ¿Por qué voy a estar yo dispuesto a morir por una creación que es caprichosa y artificial del hombre, como es la nación moderna, ¿no? Pues viene de la voluntad popular, de ese demos, de la democracia, de ese demos que es el pueblo, pero que también puede ser lo demónico, ¿no? Lo que me lleva hacia abajo. ¿Cómo voy a construir yo una nación desde lo bajo, en lugar desde la aristocracia, desde esa aristella de los griegos, desde esa virtud que de los mejores, de esos pocos mejores, que al final los mejores son menos, no van a ser los más, desde la calidad y no desde la cantidad, intento construir la sociedad, ¿no? Y esos mejores intentan hacer ascender al resto, los intentan elevar por encima de la mediocridad, ¿no? Pero al final, si yo fundo la nación desde el demos, desde abajo, pues lo que viene es la democracia, ¿no? Donde los representantes del pueblo, elegidos entre el pueblo, por el pueblo, para el pueblo, pues al final son gente tan mediocre como el pueblo. Pero al final el ideal, ese de la voluntad popular, es un ideal falso, porque la voluntad popular, los más, no pueden definir la verdad. En el momento en el que no hay vínculo con lo trascendente, con lo sagrado, con lo espiritual, esa nación se deshace y la gente ya no está dispuesta a morir por su país, por sus mandatarios, ¿no? Porque ven que es algo inconsistente. ¿Cómo voy a morir yo por la Constitución de 1812, que nos dice que se nos dice en la narrativa moderna, ¿no?, que ese es el origen de la nación española, o la Constitución de 1978, o las múltiples constituciones que ha tenido España? Vamos a morir por algo que es absolutamente contingente, que lo van a cambiar pasado mañana. Yo voy a dar mi vida, que el materialista es lo único que concibe como real, su vida, porque cree que no hay nada más allá, ¿no? Y que eso es otra inversión moderna, eso es otra degradación moderna, vivir solo de cara a lo material, de cara a lo que captan los sentidos y no de cara al más allá, que es lo que han hecho todas las civilizaciones tradicionales. Pero entonces yo ya no estoy dispuesto a morir. Precisamente los musulmanes, los marroquíes, que todavía tienen algo en lo que creer, pues están dispuestos a morir por ese algo, no por la nación entendida como algo puramente físico, como algo puramente jurídico, sino la nación entendida como la encarnación de un espíritu. Pues como
como los españoles de la época imperial, que morían por Jesucristo, que morían por el cristianismo, que morían por la monarquía católica, por el rey que encarnaba esos principios católicos desde Recaredo hasta los reyes católicos. Carlos V, Felipe II eran defensores de la religión católica, y esa era la razón de ser de la monarquía católica española y la razón de ser de España, ¿no? Defender esa religión, ser misioneros y trasladar esa verdad y defenderla en el orden temporal, pero sin perder nunca de vista lo espiritual. Vamos a ver algunas citas, algunas frases, algunos alientos que nos saquen de este desaliento moderno, donde solo un 21% de los españoles, asumiendo que digan la verdad, porque al final la gente siempre es bastante insincera cuando se trata de reconocer las propias flaquezas. Yo le pregunto, oiga, ¿usted estaría dispuesto a morir por su país? ¿Es usted un cobarde? Y la gente, sí, soy un cobarde, estoy orgulloso de serlo, ¿no? Pues en ese 21% seguramente hay mentira, seguramente será menos todavía, será un 15%, y encima que esta encuesta a la que nos referimos es del año 2015. Se puede asumir que en 10 años esas cifras habrán ido a peor, ¿no? Es probable que los marroquíes también mientan, ¿vale? Que ese 94 se quede en un 80, pero aún así nos ganan por goleada, ¿no? Vamos a ver el origen de este mal moderno, porque cuando nos referimos a moderno, no nos referimos en un sentido cronológico, tiempos antiguos, tiempos modernos, nos referimos a una sociedad que vive sin ningún tipo de vínculo trascendente, sin ningún tipo de principio espiritual, solo enfocada en la vida material, y la vida material al final es contingencia, es caos, es desorden y es muerte, ¿no? ¿Qué nos decía San Pablo? El que riegue para su carne, pues cosechará muerte, y el que riegue para su espíritu cosechará vida eterna. Es decir, si yo no tengo una influencia de lo espiritual en mi vida, esa vida será un caos y será un sinsentido, como es la vida moderna. Una vida donde se cosecha cobardía, donde se cosecha victimismo, porque se ha regado previamente, porque se ha sembrado eso, y eso es lo que se cosecha, pero una vida que además lo que cosecha es depresión, lo que cosecha es incluso suicidio por falta de sentido último para existir, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que Maeztu, el gran tradicionalista que fue asesinado en la Guerra Civil, pero del que nadie se acuerda, ¿no? El gran tradicionalista español Ramiro de Maeztu nos decía que hacen falta dos cosas solo, básicamente a nivel material, para que una nación o para que una comunidad política exista, que son madres y soldados, es decir, mujeres dispuestas a sacrificarse por tener hijos y soldados dispuestos a sacrificarse por su patria, morir en el campo de batalla para defender lo que esa patria representa y que ellos creen que es algo digno de ser defendido, digno de morir por ello, de sacrificar la vida por eso que su patria representa, ¿no? Y vemos que el mundo moderno nos arrebata ambas cosas. No hay ejemplos de fortaleza de heroísmo y no hay principios espirituales que sostengan esa convivencia colectiva. La gente se quiere matar, la gente se odia, la gente se quiere suicidar. No tenemos nada que cohesione a la sociedad, pero no tenemos nada que lleve a un soldado a morir en el campo de batalla por su país, por su patria, porque esa patria no representa nada que valga la pena, simplemente representa la pura existencia material, satisfacer los apetitos materiales, satisfacer el bienestar máximo de la mayoría. Nadie va a morir por eso, nunca nadie ha muerto, por simplemente satisfacer apetitos materiales, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo tradicional de fortaleza, es el Bhagavad Gita del hinduismo, que es ese diálogo entre Krishna y Arjuna subidos encima de un carro de combate en la batalla de Kurukshetra. Ahí, ese diálogo entre Krishna y Arjuna es el diálogo entre el sí mismo, entre el Atman, entre el espíritu, entre ese yo eterno y el yo efímero, el ego, ese yo material que solo busca el placer y que solo busca la satisfacción de apetitos materiales, que sería Arjuna. Y Arjuna duda, claro, ante la batalla, y Krishna le dice que si es su deber matar o morir, que lo haga, porque realmente todos están muertos, ¿no? Todos los que van a participar en esa batalla están muertos, y a nivel corporal, a nivel material, porque es algo efímero, la existencia corporal, y que sin embargo lo que ellos son de verdad, el espíritu, es algo que no puede ser matado por las espadas. Así que si él es un guerrero y su destino es matar y morir, que lo haga sin miedo. ¿Qué ejemplo similar al Bhagavad Gita, que es un
que es un libro espiritual, pero para uso de ksatrillas, de guerreros en la India, ¿qué cosa equivalente, comparable tenemos en Occidente actual, ¿no? Hombre, podríamos tener la Ilíada, o podríamos tener la Odisea, pero evidentemente eso ya es de hace milenios, ni siquiera de hace siglos, de hace milenios, ¿no? Y precisamente en la Ilíada tenemos el ejemplo de Príamo, por ejemplo, que es el rey de Troya y que se enfrenta a la muerte con absoluta despreocupación. Cuando va a la tienda de Aquiles, dicen que Príamo, que es semejante a los dioses, él es rey, pero es una monarquía divina, que es semejante a los dioses, que no pierde la conexión con lo sagrado y que no tiene miedo de que le mate a Aquiles, ¿no? Le dicen, ¿pero cómo vas a ir a...? Dice, yo voy, y de hecho los dioses le ocultan porque admiran su valentía, ¿no? Su coraje, que dice que yo voy a ir a ver al bravo Aquiles para pedirle que me entregue el cadáver de mi hijo, probablemente es la parte más impresionante de la Ilíada, y me da igual que me mate el bravo Aquiles, que me maten los aqueos de broncíneas lorigas, porque yo no tengo miedo a la muerte, yo tengo que ir a honrar el cadáver de mi hijo y a derramar lágrimas sobre él, porque además mi hijo es el más valiente de todos. Lo compara con el resto de hijos que tiene, dice que nadie es comparable a Héctor, ¿no? Que representaba las virtudes máximas del pueblo troyano. Luego tenemos ejemplos de que después todavía de la decadencia de España como nación, después de la pérdida del imperio, de esa España de monjes e hidalgos del siglo de oro, de esa España de héroes y santos, de Santa Teresa y de Don Juan de Austria, todavía quedaba algo de fuego entre las ascuas en este propio siglo pasado, ¿no? En el siglo XX, porque vemos que Franco decía que España era la reserva espiritual de Occidente, y tenemos una prueba de ello, por ejemplo, en episodios heroicos de la Guerra Civil, por ejemplo, en la resistencia del Alcázar de Toledo, cuando el general Moscardó acepta la muerte de su hijo con tal de no rendir el Alcázar. Y le dicen que van a fusilar a su hijo y le dice que muera como un hombre, que muera gritando arriba España, pero que el Alcázar no se rinde, ¿no? O, por ejemplo, en las declaraciones de los oficiales y de los grandes mandatarios alemanes del comportamiento heroico de la División Azul, de los soldados de la División Azul, que las posiciones que defendían ellos se aguantaba hasta el último hombre en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces eso todavía son testimonios de que todavía quedaba algo, es decir, no estábamos en ese 21% de gente, que será menor, en realidad, que está dispuesto a morir por su país. Si nos vamos a civilizaciones tradicionales como la India, donde se escribió el Bhagavad Gita hace miles de años, hace 5.000 años, el 75% de los indios, según esta encuesta, estaban dispuestos a morir por su país, ¿no? Luego también tenemos lo que nos decía José Antonio. José Antonio, que murió precisamente en la Guerra Civil, que no se escapó, sino que se quedó aquí a morir, con 33 años como Jesucristo, pues nos decía que a los pueblos nunca los ha movido nada más que los poetas. Porque al final, digamos que esa conexión entre la milicia y la religión, entre la religión y la milicia, que al final el monje es un guerrero y el guerrero es un monje, ¿no? Pues se trasluce a través de la poesía, ¿no? La poesía, el rito, es lo que nos conecta con lo alto, ¿no? Y decía José Antonio que hay de aquel que frente a la poesía que destruye no sabe alzar la poesía que promete, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de poesía. Por ejemplo, tenemos una de poesía que puede generar valor, que puede generar valentía, coraje, desprendimiento, afrontar la vida con fortaleza y sin miedo a la muerte, ¿no? Ya vimos ejemplos en el Heavy, en Conan, ¿no? En manifestaciones de la cultura popular moderna de ese aliento sagrado que te hace ir a morir por aquello que crees que es importante porque está más allá de la vida misma, ¿no? Si no, tú no puedes arriesgar tu vida por algo que esté en lo contingente, ¿no? Por dinero, por ejemplo. ¿Voy a arriesgar mi vida por dinero? Coño, si muero, ¿de qué me sirve el dinero, no? Muero por algo que está más allá de la vida, que es más importante que la propia vida física, corporal, material, ¿no? Y vamos a ver algunas poesías que son impresionantes. Por ejemplo, hay una que la cito de memoria, no la voy a citar entera porque es larga, de un poeta extremeño, Gabriel y Galán, que habla de esa conexión entre la naturaleza y lo sagrado, ¿no? De la naturaleza y lo sagrado, y nos dice aquello de cabe el tronco perfumado del abeto, y nos dice que en el seno de esta gran naturaleza, estamos aquí entre los olivos, ¿no?
donde hablándonos de Dios todas las cosas, lo soberbio dice menos que lo humilde, el reposo dice más que el movimiento, las palabras dicen menos que los ruidos y los ruidos dicen menos que el silencio. Esto nos decía Gabriel Galán, contraponiendo la naturaleza, donde todavía percibimos ese aliento de lo sagrado, y la ciudad del estruendo, donde no hay Dios, donde no hay ecos sagrados, ¿no? Y el ciudadano práctico, como nos decía Spengler, ya no encuentra motivos para morir por su patria, pero tampoco encuentra motivos para tener hijos, porque los hijos son algo molesto, no me dejan ir de vacaciones, no me dejan salir de fiesta, no me puedo ir por ahí a cenar, ¿no? No puedo disfrutar de mis propios apetitos materiales y egoístas, ¿no? Y egoísta es aquel que no quiere sacrificarse por su patria porque piensa que se fastidien los que vengan detrás, o mi patria es algo que no tiene sentido, que no merece la pena arriesgar la vida por ella, ¿no? Luego tenemos otra poesía fabulosa, que es la que habla Calderón de la Barca, Calderón, que es sobrenatural, ¿no? Digamos que es un puente entre lo humano y lo divino, y que es de lo más grande que ha dado la cultura española en toda su historia, ¿no? Pues esa poesía en la que Calderón habla del soldado español, ¿no? Y que nos dice que aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo, un soldado tiene mejor cualidad que el más galán y lucido, porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido, ¿no? Y nos dice que es más calidad que cantidad, que es más el valor que la apariencia externa, que el ropaje, que nos dice incluso que valen más las obras que el origen, ¿no? Nos dice en una parte que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere, porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Valen más las obras que tu linaje, ¿no? Las dos cosas son complementarias, pero alguien que viene del linaje de reyes o de un linaje noble y es un cobarde, pues digamos que pervierte su origen y su linaje. Y termina diciéndonos aquello tan bonito de que la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Luego tenemos, por ejemplo, aquí la alusión que hace Julius Evola, que se acuerda del Li Qi, ¿no? De un texto del taoísmo, donde dice que si nosotros rompemos esa conexión de lo sagrado con lo mundano, que es algo que hace el mundo moderno, que no hay conexión con lo sagrado porque no hay nada sagrado, solo hay esta vida que nosotros vemos, ¿no? Pues te dice que la ruina de los estados, dice el Li Qi, un texto sagrado taoísta, milenario, la ruina de los estados, la destrucción de las familias y el hundimiento de los individuos están siempre precedidos por el abandono de los ritos. Estos facilitan los canales mediante los cuales podemos emprender las vías del cielo. Y esto lo podemos relacionar, todo está relacionado, con esta encuesta del 21% de los españoles que estarían dispuestos a morir por España, con la pérdida de los ritos, cuando en el 2010, en el gobierno de Zapatero, se estableció que el ejército no podía rendir honores a figuras religiosas, ¿vale? O sea, se rompía la conexión entre lo sagrado y el ejército, entre la milicia y la religión. Y solo podía rendir honores el ejército a las instituciones democráticas del Estado, o sea, a la corona, pero una corona puramente profana, ya no una corona divina, una monarquía católica, y no sé, al presidente del gobierno, al presidente de la comunidad autónoma, a la Constitución. Yo no voy a morir por una Constitución porque es algo efímero, yo no voy a morir por un presidente que mañana lo cambian, ¿no? Yo puedo morir por un rey porque ese rey encarna a una dinastía, a una herencia y encarna unos principios espirituales, ¿no? Entonces eso ya lo decía un general, es muy peligroso desligar el ejército de la religión, ¿no? Pues por ejemplo lo que vemos en el rito el desembarco de la Legión en Málaga con el Cristo de la Buena Muerte, cargando al Cristo y cantando el Novio de la Muerte, un himno militar que es el Novio de la Muerte de la Legión y el lema de la Legión que es Viva la Muerte, ¿no? Pues por ese tipo de ritos, por ese tipo de conexión con los sagrados se está dispuesto a morir. Estás generando un clima espiritual en el ejército en el que la gente está dispuesta a morir porque cree que hay algo valioso por lo que morir, porque cree que nuestra existencia, no somos vegetales, no somos animales, sino que somos seres dotados de una capacidad espiritual para conectar con lo alto, porque precisamente hay algo alto, hay algo por encima de esta vida, que es lo que sostiene todo este mundo, ¿no? Y que todo sentido que tiene esta vida procede de lo alto, ¿no? De la voluntad del cielo, como dicen los taoístas. Entonces, rota esa conexión, la gente no quiere morir por su patria y es algo perfectamente comprensible, desde la lógica de la maldad, que es la lógica moderna, la que ha roto toda conexión con lo sagrado, ¿no? Y precisamente Évola
nos dice aquello de que ese construir la sociedad solo en vistas a lo efímero es precisamente una desviación moderna, ¿no? Y antitradicional. Ninguna sociedad tradicional ha pensado que la vida material, efímera, contingente tuviera sentido por sí misma, ¿no? Porque precisamente frente a ese concepto moderno de nación como voluntad popular, como creación de una constitución, de unas cortes constituyentes, como una creación caprichosa y artificial del hombre, está el concepto de imperio. Que el imperio, como el imperio español, no es simplemente de extensión territorial, o de conquistar, o de tener colonias, sino imperio como idea, imperio como la existencia material comunitaria asociada a una idea superior, a una idea espiritual, a una idea trascendente, que en nuestro caso es el catolicismo, ¿no? Y vamos a terminar con un ejemplo de poesía fabulosa, española, ¿no? Esto de José Antonio, a los pueblos nunca los han movido nada más que los poetas para ir a morir, para poetas como podía ser el propio Jesucristo, que el Evangelio es pura poesía espiritual y trascendente, ¿no? Pero aquí tenemos a un poeta cántabro llamado Amós de Escalante, ya del siglo XIX, o sea, ya en plena modernidad, y todavía, igual que veíamos en el siglo XX esos ejemplos de heroísmo de la Guerra Civil, de la Segunda Guerra Mundial, que todavía quedaba espíritu en los españoles para morir, para derramar su sangre por su patria, pues tenemos un ejemplo en poesía de Amós de Escalante, una poesía fabulosa que vamos a leerla completa, es cortita, y ya con eso cerramos el vídeo, que se llama Nuestro Soldado. Roto, descalzo, dócil a la suerte, cuerpo cenceño y ágil, tez morena. A la espalda el morral, camina y llena el certero fusil su mano fuerte. Sin pan, sin techo, en su mirar se advierte vívida luz que el ánimo serena, la limpia claridad de un alma buena y el augusto reflejo de la muerte. No hay a su duro pie risco vedado, no hay a su duro pie risco vedado, qué frase. No hay montaña que resista su duro pie escala cualquier montaña. Sueño no ha menester, no necesita dormir, treguas no quiere, donde le llevan va jamás cansado. Ni el bien le asombra, ni el desdén le hiere, sumiso, valeroso, resignado, obedece, pelea, triunfa y muere. Y aquí vamos a hacer una última alusión, cuando dice que treguas no quiere. ¿Qué pasaba con los soldados españoles del imperio, de los tercios? Nunca aceptaron la rendición. En Rocroi, cuando España incluso perdió con gloria y con honra. Y por ejemplo, vemos lo que dice el maestre de campo en la batalla de Empel, cuando le ofrecen una rendición honrosa, él dice que después de muertos ya hablaremos de capitulación, ¿no? Pues esa era la moral de esa España de monjes e hidalgos, esa España de héroes y santos, esa España del siglo de oro a la que rendimos culto y que deberíamos actualizar hoy día, siendo realistas. España ya nunca va a ser lo que fue, pero podemos coger fuerzas, podemos coger aliento de esa España inmortal para intentar actualizarla hoy en estos tiempos oscuros de Kali Yuga que nos ha tocado vivir. Nos vemos en próximos vídeos, amigos.